Hola, en este último segmento vamos a trabajar algunos ejercicios donde apliquemos la noción de función. Entonces, para funciones, recuerden que trabajamos unas generalidades, el dominio, el rango, aprendimos a hallar también imágenes, preimágenes, entonces vamos a hacer algo sobre esos elementos. Vamos entonces con un primer ejercicio. Ese ejercicio dice lo siguiente. Dice que para la función f de x, la que se muestra en la tabla de acá, dice que nos dan una función igual a la raíz cuadrada de 4x al cuadrado menos 1 y nos piden hallar el dominio y la imagen de menos 3. Entonces vamos a arrancar con el dominio de la función. Recordemos que el dominio de la función es uno de las nociones o elementos fundamentales, uno de los elementos fundamentales para poder hacer el análisis de una función, ya sea para graficar o para mirar comportamientos. Es bueno mirar cómo es o qué valores puede asumir la variable independiente. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué valores puede asumir esta x? ¿Para qué? Para que tenga imagen. Entonces, para que esta raíz se pueda calcular, esa sería la pregunta. ¿Cómo debe ser el valor de x? Eso en el dominio. ¿Cómo debe ser el valor de x para que se pueda calcular esta raíz cuadrada? Entonces recordemos que para poder calcular una raíz cuadrada hay una condición, siempre que la raíz sea de índice par, que es raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, lo que sea, la condición es, entonces hay una condición, como en este caso es una raíz, y la condición es que 4x al cuadrado menos 1 debe ser mayor o igual que 0, es decir, debe ser positivo o debe ser 0. ¿Por qué? Porque si usted halla la raíz cuadrada de una cantidad negativa, esa no es un número real, no la puede calcular, no está definida. Entonces aquí llegamos a una inecuación de tipo cuadrático. Entonces ahora llegamos a otro tipo de relación. Entonces recordemos cómo desarrollar esta inecuación de tipo cuadrático. Para resolver la inecuación de tipo cuadrático, recuerden que nos debemos ayudar de los ceros. Entonces nos vamos a ayudar, nos ayudamos de los ceros de la expresión, de los ceros de la expresión, 4x al cuadrado menos 1. Pero cuando decimos nos ayudamos de los ceros de la expresión 4x cuadrado menos 1 es mirar cuándo esto es igual a 0. Entonces, para poder decir cuándo esto es igual a 0, quedamos aquí en una ecuación de tipo cuadrático. Entonces, para resolver una inecuación de tipo cuadrático, nos tenemos que ayudar de la ecuación de tipo cuadrático, la ecuación asociada. Entonces, para resolver esta ecuación, de acuerdo con el resumen que hicimos en primera instancia, para resolver esta ecuación tenemos dos caminos, o se emplea la fórmula o se emplea factorización. Esto es una diferencia de cuadrados, entonces vamos a factorizar 2x menos 1, la raíz del primero menos la raíz del segundo, y lo mismo por la suma, 2x más 1, igual a 0. Y la propiedad que aplicamos es que si a por b es igual a 0, entonces si una multiplicación da 0 es porque o el primer factor es 0 o el segundo factor es 0, o los dos son 0. Entonces lo escribimos de esta manera. Y aquí nos quedan de estos dos factores que son lineales, llegamos a dos ecuaciones de tipo lineal. En la primera nos da que x es igual a 1/2 y en la segunda nos da que x es igual a menos 1/2. Entonces esa ecuación va a tener dos soluciones, pero esa no es la solución de esta inecuación. Hasta ahora tenemos la solución, los ceros de esa función. ¿Eso qué significa? Eso significa lo siguiente, que cuando nosotros ubicamos en la recta numérica, si nosotros ubicamos esos valores en la recta numérica, los voy a ubicar aquí, estos valores, tenemos entonces a menos 1/2 y tenemos a 1/2, ubicamos los dos ceros de la función. Si yo reemplazo por menos 1/2 o por 1/2, pues la imagen va a ser 0. La pregunta es, en estos otros intervalos, ¿cómo es? Si no es 0 es porque es positiva o es negativa. ¿Y qué significa
que esto sea mayor o igual que 0. Me están diciendo, encuentre los valores de x que hacen que toda esta expresión sea positiva o que sea 0. Recordemos que para simbolizar una expresión positiva se escribe mayor que 0. Acá en este caso puede ser positiva o puede ser igual a 0. Entonces vamos a mirar cuándo esta expresión que está aquí es positiva. Entonces para ello vamos a hacer prueba de valores. Ese es el camino. Prueba de valores. Entonces recordemos que tomamos un valor en cada uno de los intervalos. Vamos a tomar, por ejemplo, un valor entre menos infinito y menos un medio. Un valor entre menos infinito y el que usted quiera. Yo voy a tomar, por ejemplo, menos 1. ¿Qué pasa cuando reemplazamos por menos 1? ¿Qué haría? ¿En dónde vamos a reemplazar? Aquí, en esta expresión que es la que voy a analizar si es positiva o negativa. 4 por menos 1 al cuadrado menos 1. ¿Cómo nos da eso? El cuadrado de menos 1 es 1, por 4 me da 4 menos 1, nos da 3. Eso significa que la expresión es positiva en este intervalo. Esa expresión es positiva en ese intervalo. Tomamos luego un número entre menos un medio y 1. Tomamos cualquier número, acá tomamos en el primero si x era igual a menos 1. Ahora vamos a tomar entre menos un medio y un medio, el más sencillo es tomar 0. Entonces nos quedaría en la misma expresión, quedaría 4 por 0 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto nos da eso? Nos da menos 1. Eso significa que la expresión es negativa en este intervalo. Finalmente tomamos un punto delante de un medio. Eso lo trabajamos, recordemos que eso lo trabajamos como en la semana 9, 10. En la semana 10 se trabajaron estos tipos de inecuaciones. Entonces tomamos un tercer valor que es entre un medio e infinito. Vamos a tomar x igual a 1. Quedaría 4 por 1 al cuadrado menos 1. 4 por 1 al cuadrado es 1, por 4 me da 4 y 4 menos 1 nos da 3. Entonces la expresión es positiva también en este intervalo. La pregunta es, ¿cuándo la expresión es mayor o igual que 0? Es decir, ¿cuándo es positiva o cuándo vale 0? Entonces es positiva aquí, en ese intervalo, y es positiva aquí, y vale 0 en estos dos. Entonces podemos decir que el dominio de la función es igual a el intervalo menos infinito hasta menos un medio cerrado, unido con otro pedacito que es desde un medio cerrado a infinito. Entonces ese sería el dominio de la función. ¿Y qué significa que sea el dominio? Que cuando usted vaya a hacer una tabla o un gráfico, lo que debe hacer es tomar valores en este intervalo. O sea que no puede tomar ningún valor entre menos un medio y un medio porque no le serviría. El punto B dice que le halle la imagen a menos 3. Entonces, si nosotros hallamos la imagen de menos 3, pues simplemente recordemos que la función es f de x igual a la raíz cuadrada de 4x al cuadrado menos 1. Entonces me piden hallar la imagen de menos 3. Primero tengo que saber si menos 3 pertenece o no pertenece al dominio. Entonces, menos 3 está en el dominio de la función. Sí está porque está en este intervalo. Tiene que estar en ese intervalo o tiene que estar acá. Entonces, podemos hallar la imagen de menos 3. ¿Qué significa hallar la imagen de menos 3? Mirar su correspondiente valor cuando reemplazamos aquí en esta expresión. Entonces sería 4 por menos 3 al cuadrado menos 1. Y eso nos daría la raíz cuadrada de 4 por 9 menos 1. Es decir, 36 menos 1, eso nos da 35. Entonces decimos que la imagen de menos 3, es raíz de 35. ¿Qué más podemos decir? Que el punto menos 3, raíz de 35 pertenece a esa función. Como punto está en la gráfica de esa función o satisface esta expresión algebraica. Bueno, vamos con un segundo ejercicio. En un segundo ejercicio nos dicen, halle el punto de intersección de estas dos funciones. Las dos son cuadráticas.
Entonces vamos a mirar qué es lo que nos están pidiendo. Lo podemos graficar aquí rápidamente en nuestro graph. Vamos a graficar esas dos funciones a ver cuál punto es el que nos están pidiendo. Entonces recordemos acá, escribimos la expresión del primero es 3x al cuadrado más 2x. 3x al cuadrado más 2x. Listo, y la vamos a graficar. Vamos a graficar la función, bueno, con línea roja, vamos a aceptar. Vamos a graficar esa función. Listo, ahí tenemos esa función. La otra entonces, voy a dar nuevamente para graficar la otra función. La otra función es menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, menos 2x, menos x al cuadrado, menos 2x menos 1. Menos 2x menos 1. Entonces vamos a graficar con otro color, con azul puede ser para que se vea. Aceptar. Listo, entonces nos dicen que cuál es el punto de intersección de esas dos gráficas. Entonces aquí podemos estimar que el punto está por debajo del eje y a la izquierda, por debajo del eje X y a la izquierda del eje Y. Mírenlo acá. Ese sería el punto de intersección de esos dos gráficos. Este es el punto que me están pidiendo. Entonces vamos a mirar exactamente cómo lo podemos calcular. Entonces con el gráfico es donde se tocan esas gráficas. Pareciera que se tocaran solamente en un punto. Eso solamente me dice la ecuación con toda precisión, me dice el cálculo que vamos a hacer si se corta en un solo punto o se corta en dos o no se corta en ninguno, porque a veces recuerden que la escala y todo eso varía para que nosotros veamos con poca precisión. Pero pareciera que se cortara en un punto. Entonces para hallar el punto de corte entre esas dos gráficas vamos a mirar en dónde coinciden esas dos gráficas. Cuando f de x es igual a g de x. Entonces nos quedaría 3x al cuadrado más 2x igual a menos x al cuadrado menos 2x menos 1. Esta es una ecuación que es de tipo cuadrático. Por ser de tipo cuadrático, la forma general es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Es decir, que tenemos que trabajar respecto a 0. Eso es lo que me dice la teoría. Entonces quedaría 3x cuadrado, este menos x cuadrado quedaría aquí como más x cuadrado, más 2x, este menos 2x queda al otro lado como más 2x, este menos 1 quedaría como más 1 igual a 0. 3x cuadrado más x cuadrado nos da 4x al cuadrado, 4x al cuadrado más 2x más 2x, 4x más 1 igual a 0. Entonces ahora voy a emplear el método de la fórmula. Para emplear el método de la fórmula recordemos que tenemos que sacar el valor de A que vale 4, el de B vale 4 y C vale 1. Y que la fórmula para hacer el despeje es x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces tenemos que, para el caso nos quedaría que x es igual a menos b, o sea, menos 4, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, si b vale 4, b al cuadrado sería 16, menos 4. Por el valor de A, que es 4, por el valor de C, que es 1. Todo sobre 2 veces A, es decir, 2 por 4. Eso significa que X es igual a menos 4, más o menos la raíz de 16 menos 4 por 4 me da 16, por 1 me da 16, sobre 2 por 4, que es 8. De aquí podemos decir que x es igual a menos 4 más o menos la raíz de 0 sobre 8. Recuerden que cuando la raíz da 0, pues más 0 o menos 0 me queda de todas formas un solo valor, x igual a menos 4 octavos. Es decir que la componente del punto en x, cuarta de 4, 1, sería menos 1/2. O sea, en x, el punto de corte sería menos 1/2. ¿Cómo hallamos la otra componente? Para hallar la otra componente, como f de x y g de x coinciden ahí, usted puede hallar la imagen de menos 1/2 en cualquiera de las dos funciones, le tiene que dar igual.
Entonces la voy a hallar en la primera, que hay como menos operaciones. Entonces quedaría de la siguiente manera. Quedaría, si lo reemplazamos en la primera, entonces estamos buscando el punto donde se cortan las dos. El punto sería en x menos 1/2. Entonces la pregunta es, ¿cómo hallo el segundo punto? Entonces, hallo la imagen en cualquiera de las dos funciones. F de menos 1/2, recordemos que f de x era igual a 3x al cuadrado más 2x. Entonces nos queda que f de menos 1/2 es 3 por menos 1/2 al cuadrado, más 2 por 1/2. Entonces nos queda que la imagen de menos 1/2 es igual a 3, fíjense bien cómo utilizamos en todas las operaciones. Aquí hay una potencia que es el cuadrado de menos 1 sobre el cuadrado de 2, o sea, 1/4 más 2/2, multiplicación de dos fracciones. Luego la imagen de menos 1/2 es igual a 3/4 más 1, es decir, es igual 3/4 más 1, es como si tuviera 3/4 más 4/4 me da 7/4. Entonces decimos que la imagen es 7/4, hallamos de menos 1/2, acá me faltó un menos, acá me faltó menos 1/2, o sea que aquí es menos 1, corrijamos rápidamente, es menos 1/2 y coloqué 1/2. Entonces vamos, aquí me quedaría menos, en este espacio, acá me queda menos 1, entonces suprimimos, y entonces no me da 7/4, sino vamos a mirar cuánto nos da. Que si la operación nos queda mal, pues no vamos a coincidir con el punto allá, aunque se puede corroborar en la gráfica. Entonces nos queda que 3/4 menos 1. 3/4 menos 4/4 nos da menos 1/4. Es decir que el punto de intersección de las dos gráficas, punto de intersección de los dos gráficos, es, recordemos que el punto de intersección tiene dos coordenadas. Estamos trabajando en un plano cartesiano, menos 1/2 en x y en y sería menos 1/4. Eso equivale a decir ese punto es igual a tener menos 0.5, 1 sobre 2 es 0.5, menos 0.25. Ese sería el punto de intersección, o sea, esa sería la respuesta. Vamos a corroborarlo en la gráfica. Entonces me voy a la gráfica, recordemos, menos 0,5 en x y menos 0,25 en y. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a corroborar dando el punto aquí con el icono de punticos y me tiene que quedar exactamente sobre la intersección a ver si sí es cierto. En x dijimos que era menos 0.5 y en y dijimos que era menos 0.25, menos 0.25. Vamos a colocarlo con rojo. Entonces vamos a buscar por acá el rojo, aquí está. Entonces nos quedaría, aceptemos, bueno, le coloqué otro color. Entonces aquí con verde, ahí apareció, aquí está, apareció el punto. Entonces exactamente corta en un solo punto. Vamos a darle las coordenadas a ver si es cierto. Recordemos que aquí podemos editar y vamos a decir que lo quiero con coordenadas, mostrar coordenadas del punto, aceptemos. Entonces menos, o sea, es negativo en x y es negativo en y. Es decir que uno puede corroborar tanto con el dibujo ese punto de intersección, solo que cuando se hace con el dibujo, pues no hay como mucha precisión porque el ojo nos puede engañar. Pero con las expresiones algebraicas, el cálculo del punto es preciso. Entonces con esto ya hemos hecho un repaso, fíjense bien, que dentro de los problemas pueden aparecer inecuaciones, ecuaciones de cualquier tipo, pero hay que saberlas resolver para poder dar solución a ese problema. Entonces dejamos ahí, espero que ya con esto ustedes hagan su repaso formal, hay una guía para que ustedes la puedan desarrollar y éxitos y espero que hayan aprendido. Hasta pronto.